Hola Marcelo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo tranquilo. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por No, aceptar no, el por favor. espacio. Bueno, Marcelo, Que, queremos hablar sí, acerca de lo que está pasando ahora en Congreso, que es una noticia para todos los que saben, que el gobierno viene sosteniendo que la aprobación de los distintos proyectos que se están tratando en este momento en el Congreso puede afectar a la economía a largo plazo y sobre todo las cosas del superávit, como lo menciona el presidente de la Nación. Te hago una consulta. ¿Es así sí. o qué estarían tratando de ocultar el gobierno con este discurso que se repite varias veces? No, no es así, de ningún modo. Lo que afirma el gobierno es completamente falaz, y te lo voy a explicar brevemente. Todos estos proyectos, el proyecto sobre discapacidad, el tema de la recomposición jubilatoria, al igual que otros que se van a votar seguramente como el financiamiento universitario o la, o la cuestión del Garrahan, tienen todos un denominador común, que consiste en lo siguiente: es actualizar las partidas presupuestarias en algunos casos, los haberes en otros, actualizarlos de acuerdo a cómo evolucionó realmente la inflación, cosa que el gobierno en distintas circunstancias desconoció. Por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, se trata de una parte de la inflación que el gobierno no reconoció en los primeros meses del año 2024, apenas asumió, cuando hubo una altísima inflación en diciembre, enero y febrero. De ahí ese 7% que se le estaría devolviendo a los jubilados. Lo mismo pasa con la universidad Mm. o con este tema de las prestaciones por discapacidad, que están congeladas desde hace 2 años. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras el gobierno congelaba estas partidas, al mismo tiempo iba reajustando su recaudación, porque la recaudación impositiva del Estado crece con el aumento de los precios y crece con la tasa de inflación. Vamos a tomar un ejemplo. Sí. El 7% de aumento que el gobierno no le reconoció a los jubilados, el Estado sí los cobró, con el aumento de los precios correspondientes a ese mes, a través del IVA, ¿no es cierto?, y de otros Claro. impuestos. Entonces, lo que se está discutiendo en el Congreso, para decirlo mal y pronto, es la devolución de lo robado, porque haber congelado partidas presupuestarias de gastos sociales mientras el Estado eh, crecía en sus ingresos como resultado precisamente de la inflación, bueno, eso es un robo. Entonces, ¿cómo el gobierno va a decir que no tiene lo que sustrajo? Es como si yo te sacara a vos el celular Sí. en forma ostensible, ¿no es cierto? Te lo robara de la cartera y vos después me decís, mira, devolveme el celular. Y yo te digo, no, no puedo, porque si te devuelvo ese celular, mi equilibrio de gastos e ingresos se resienten. Y vos me dirías con toda razón, pero a mí qué me importa. El Claro. celular es mío, me lo tenés que devolver. Entonces, acá lo que se está discutiendo en el Congreso es la devolución de lo sustraído. El costo fiscal es cero, porque el gobierno ya se embolsó ese dinero. Entonces lo tiene que devolver, sencillamente. Eh, en otros casos, el gobierno es muy generoso. Por ejemplo, el miércoles pasado, para la renovación de los títulos de deuda pública, le ofreció a los bancos que tenían que comprar esos títulos un 4,8% mensual de interés. Los profesores universitarios van a cobrar un 1% mensual Mm. de aumento.
Entonces, todo esto es una falacia completa. El gobierno no tiene que hacer ningún malabarismo fiscal, lo único que tiene que hacer es devolver lo sustraído. Claro, sí. En esto se resume todo el problema. El dinero ya lo cobró. Y lo que hizo, de un modo completamente ilegal, civilino, fue quedarse con ese dinero cuando lo tenía que aplicar a cada una de estas partidas. Marcelo, te interrumpo un minuto. Sí. Entonces, ¿hacia dónde iría ese dinero? Bueno, ese dinero seguramente alimentó la rueda especulativa que no ha parado de crecer en todo este tiempo. Los intereses de deuda se han ido llevando cada vez una parte mayor del presupuesto. Ya actualmente ni siquiera hay el famoso superávit financiero que el gobierno decía que tenía. Ahora, ese no es el problema de los prestadores de discapacidad. Claro. A mí no me preguntan si yo voy a estar conforme o no con ese 4,8% mensual que le pagan a los banqueros. Entonces, ¿por qué los jubilados o las personas con discapacidad tendrían que ser solidarias con los fondos financieros? Es absurdo. Esto carece, ¿no es cierto?, completamente de sentido, y lo único que demuestra que esto que han llamado estabilidad económica, equilibrio fiscal y todo lo demás, lo único que consistió fue en una confiscación, en un robo. Alguien puede decir, bueno, yo alcancé un equilibrio fiscal en un contexto donde cada cual recibió, bueno, un salario que cubrió la canasta familiar, los jubilados también, las cuentas se ajustaron a eso, pero un equilibrio fiscal fundado en una confiscación no es un equilibrio. No, totalmente. Es un acto de sustracción de fondos. Sí, totalmente. Marcelo, para cerrar esta entrevista, te hago otra pregunta. En las últimas horas el gobierno informó dos datos que dan cuenta también de un agotamiento de este modelo. Por un lado, informó que tiene déficit financiero, producto del pago de intereses de deuda, y también la inflación mayorista dio un salto del 2,8%. ¿Estos son indicios de lo que estabas mencionando recién, o son datos que todavía faltan verlos en un marco general? Sin duda, porque el déficit financiero se relaciona con el hecho que el gobierno, para afrontar vencimientos de capital e intereses del pasado, se ve obligado a endeudarse con tasas de interés cada vez más gravosas. Es decir, en vez de estar en un círculo virtuoso de achicamiento de la deuda y de los compromisos financieros, está en lo que se llama un esquema Ponzi, donde se tapan los vencimientos del pasado, de deuda del pasado, con nuevos compromisos de deuda, ¿no es cierto?, con nuevos préstamos, pero los nuevos préstamos son más gravosos. ¿Por qué? Porque los acreedores desconfían. Entonces, tiene que pagar intereses mayores y tiene que meter la motosierra a fondo para pagar esos intereses. Porque este 4,8% que yo te mencionaba de la semana pasada, ¿de dónde sale? Bueno, sale de la universidad, de la discapacidad, de todo lo que estábamos señalando antes. Es decir, que hace cortes en los sectores más vulnerables. Sí, por supuesto. Y cuanto más vulnerable es el sector, mayor es la ferocidad del gobierno, porque es una forma de sumar puntos frente a los acreedores. Es como decirles, miren hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Soy capaz de dejar sin prestaciones a las personas con discapacidad. Entonces piensan que de esa manera probablemente baje el riesgo país. Sí. Cuando recién asumió Milei, unos meses después, en un simposio de banqueros en Estados Unidos,
Eh, Uno de ellos llamó a comprar títulos de la deuda pública argentina con el argumento de que Milei había abatido brutalmente las jubilaciones, mostrando esto como un mérito. Y bueno, esta es la lógica, ¿no es cierto?, a la cual estamos asistiendo, pero estás en lo cierto en el sentido que cuando alguien paga intereses cada vez más elevados, es porque se está acercando a la cesación de pagos. Puede ser un país, una persona, una empresa. Siempre es así. Cuando alguien empieza yendo a tomar un préstamo al banco y termina yendo al usurero para cubrir el préstamo del banco que ya no puede pagar, y bueno, está cerca de la quiebra. Y acá estamos indudablemente acercándonos a ese punto. Totalmente de acuerdo, don Marcelo. Agradezco mucho por este tiempo. Nos gustaría que quede la invitación abierta para que puedas asistir presencialmente acá al estudio. ¿Cómo no? Pues combinamos un día cuando ustedes quieran. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, ¿eh? Pasó por el estudio Marcelo Ramal hablando acerca de, bueno, este impacto en los jubilados que se viene sufriendo hace ya meses en el Congreso.